Bien, muchas gracias, amigo Mario Mingo, por la presentación y una vez más, pues mi agradecimiento a la Fundación Bamber y a La Razón y a aquellos que sponsorizan esta jornada, mi agradecimiento por la confianza que les pueda merecer. Bien, yo tengo el encargo de hacer una cierta introducción de cómo podemos, los consejeros de salud de las comunidades autónomas, gestionar aquello que se nos asigna sin poner nervioso al consejero de Economía. Y eso es lo más importante. A mí me decían, cuidado que si tú te constipas el Gobierno tiene una neumonía, porque eres el 40% del presupuesto. Pero dicho esto, ¿qué tiene que hacer un consejero de Sanidad? El consejero de Sanidad, con la financiación que recibe, decidida en el Gobierno, en el marco de las prioridades que establece el Gobierno, debe atender a una cobertura de toda la población, con una cartera de prestaciones establecida, y en el fondo solo puede gestionar dos cosas. No puede gestionar la financiación porque viene predeterminada, no puede gestionar la cartera de prestaciones porque viene predeterminada, más o menos eficiente, viene predeterminada, solo puede gestionar el coste de las prestaciones. ¿Y qué es el coste de las prestaciones? 60% recursos humanos, 30% farmacia y el resto inversiones y algo más. Esa es la realidad en la que nos movemos. Con unos elementos de fondo que habría que revisar y que, desde mi punto de vista, han quedado excesivamente anticuados. El hecho de que hagamos en origen una asignación de las comunidades autónomas por población con pocas variables de modificación y eso además lo utilicemos en el momento de hacer la transferencia de recursos al presupuesto de salud, pues nos da una aproximación a la realidad, pero no nos da la realidad. Porque lo que tenemos que atender de esa población se llama siniestros. Y, por lo tanto, tenemos que abordar las necesidades de servicios desde el punto de vista de las necesidades siniestros, porque hacemos una función aseguradora pública, en el fondo, los siniestros que va a tener esa población. Y, por lo tanto, seguir con el criterio de que los recursos necesarios, sobre todo los estructurales, se basarán en la población, en su edad, en su diseminación y en el territorio, pues está bien, pero son cortos. La asignación de los recursos tiene que ir avanzando hacia unos criterios de estratificación de la población y a partir de esa estratificación que marca las necesidades, asignar los recursos. Por lo tanto, los consejeros tenemos una enorme dificultad. La dificultad que tenemos es que los recursos se asignan con unos criterios y las respuestas que tenemos que dar a unas demandas no son actualizadas en relación de esos cambios de criterios. Pongo un ejemplo que creo que antes ya se ha mencionado, ¿no? Nosotros tenemos un cambio de paradigma absoluto en la demanda sanitaria, éxito de un sistema como el nuestro, que permite que vivamos muchos más años porque no morimos de enfermedades que normalmente moriríamos 40 años atrás. Eso nos permite y nos da la oportunidad de tener una nueva enfermedad de la que tampoco moriremos, a la que sobreviviremos y añadiremos una tercera y una cuarta. Esa cronicidad requiere una respuesta con criterio mucho más asegurador desde el punto de vista de la financiación. Hablo como criterio, no como filosofía, mucho más asegurador que un criterio meramente de repartición unitaria en cápitas poblacionales. Esas cápitas tienen unas necesidades diferentes en función de las regiones en las que se dan, incluso en algunos casos hasta de municipios en las grandes ciudades. Por tanto, la asignación de recursos tiene que ir mucho más ajustada a eso, a la demanda, a la nueva demanda de la cronicidad, que no simplemente a la población. Población que nos sirve para determinar las estructuras con las que les daremos servicios y al final lo que estamos financiando desde las consejerías son los gastos estructurales que son los que tiran del gasto y no tanto las necesidades reales de la población. Tenemos un sistema acotado. Primera gran dificultad, que podíamos haber resuelto, Lo que pasa es que hay veces que no sabes para qué tienes la autonomía. Podíamos haber resuelto. Seguimos haciendo el presupuesto de salud con criterio divisional. ¿Qué destinamos a atención hospitalaria y especializada? ¿Qué destinamos a atención primaria? ¿Y qué destinamos a gasto de farmacia de calle? Y luego decimos, sin ser capaces de juntar esos presupuestos, luego le decimos a los de abajo que se coordinen. Hagan el favor de coordinarse, Pero arriba seguimos con estructuras divisionales presupuestarias que condicionan estructuras divisionales de prestación de servicios.
Y tensionamos el sistema, ya no digo con los servicios sociales, tensionamos el sistema de una manera extraordinaria cuando, ¿por qué no puede ser una sola organización con diferentes niveles de resolución y una sola asignación presupuestaria? Por lo tanto, nosotros mismos tendríamos que tener instrumentos de mayor flexibilidad para poder orientar la financiación necesaria a las necesidades de servicios a prestar y no tanto a las estructuras que hemos ido heredando a lo largo del tiempo de un modelo de seguridad social que era necesario en su momento estructurarlo de esa manera, pero que seguramente ya no es la función que tiene. Después debemos financiar algo que va a 1000 por hora, la innovación. La innovación tecnológica va a una velocidad tremenda. Recuerdo que antes para innovar te pasabas 3 años buscando sobres de historia clínica para buscar evidencia y ahora apretando un botón tienes lo que habías hecho antes en 3 años. Por lo tanto, eso hay que incorporarlo desde el punto de vista de elemento de utilidad. Y luego después tenemos que transformar absolutamente determinados criterios que nos pesan como una losa a los que tenemos que gestionar en las comunidades autónomas. El medicamento no puede ser un suministro desde el punto de vista de concepto. El medicamento tiene que ser un servicio. No tenemos que pagar medicamentos, tenemos que pagar lo que hacen los medicamentos. Y eso requiere un sistema muy diferente de contraprestación. Lo que llamamos en su momento acuerdos de riesgo compartido, que para que lo entienda el interventor tengo que decir que cuesta mucho, porque el dinero público solo se entrega a cambio de un bien o a cambio de un servicio. ¿Cómo cuantificas el servicio del medicamento? La asignación económica por resultados, desde el punto de vista del derecho administrativo, es enormemente difícil de que un interventor lo pueda llegar a entender. Pero lo que es exigible y lo que tenemos que normalizar en nuestro país, no solo no ir y abundar excesivamente en normalizar los procedimientos, hay que normalizar los resultados. Y el hecho de tener derecho a la atención sanitaria en nuestro país tiene que tener el derecho de que todo ciudadano español tiene que tener derecho, valga la redundancia, al mismo resultado, viva donde viva. Por lo tanto, todo eso nos crea una enorme dificultad para gestionar una sanidad que es la del siglo XXI. Cronicidad, innovación, el medicamento ya no son los envases, no podemos regirnos por volumen, pronto pago y precio, compramos otra cosa. Y por lo tanto, lo mismo que la tecnología. Claro, la tecnología no tiene ningún sentido invertir en tecnología. Nadie en ningún lugar compra ya para una oficina una fotocopiadora. Nadie. ¿Por qué compramos aparatos de diagnóstico por la imagen y no hacemos acuerdos con la industria tecnológica, acuerdos públicos, colaboración público-privada, para que uno pone la tecnología, el sistema pone el conocimiento y de la tecnología y el conocimiento sale el resultado para el paciente? Por lo tanto, aparte de que tenemos una insuficiencia financiera, hay muchos espacios para ganar eficiencia que el propio corsé del derecho administrativo, pensado para otras cosas, no pensado para gestionar servicios públicos en su momento, nos impide hacer. Y por lo tanto, creo que el debate no solo está en la suficiencia financiera, que también, porque decimos más dinero para la sanidad. Y creo que era Pepe decía, o alguien de la mesa anterior decía, los puntos del PIB que destinamos unos cuantos puntos menos del PIB que la media. La pregunta es, ¿quién tiene los puntos de PIB que nosotros no tenemos? Porque la base del PIB es 100. Por lo tanto, si gastamos menos en políticas sanitarias, quiere decir que estamos gastando en otras políticas. Y eso lo tendríamos que explicar bien. Tenemos que explicarlo bien, porque claro, cuando el ciudadano reclama mejores servicios sanitarios, cuando los profesionales reclaman mejores sueldos, habrá que explicarle que esos puntos del PIB que no tenemos en sanidad están en otras políticas. Porque cuando nos comparamos con Europa, si estamos por debajo de la media del PIB en gasto sanitario, quiere decir que en otras políticas estaremos por encima. Habrá que explicarlo, para que haya criterio a la hora de debatir cómo se estructuran los presupuestos, a qué le damos prioridad, porque a todo no le vamos a poder dar prioridad. Y por lo tanto, alguien tiene esos puntos de PIB. Seguramente el gasto financiero tiene una parte importante del PIB, seguramente otras políticas, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que si el PIB es 100 y nosotros gastamos 6,5, alguien tiene los otros puntos del PIB, porque si no, sumaríamos 98,5. Y eso, de alguna manera, creo que no es transparente en las estructuras presupuestarias, ni es transparente en las asignaciones de la financiación autonómica, que además es de una cierta opacidad. Yo no he conseguido averiguar el por qué me tocaba lo que me tocaba. Cuesta un poco. Hay demasiadas cajitas, demasiadas bolsas, demasiadas, etcétera, ¿no? Pero, insisto, tenemos que financiar
cubrir a toda la población con una cartera de servicios que sea lo más costo eficiente posible y costo eficaz, y con unos gastos que son esos, 60% recursos humanos, 30% farmacia y 10% para inversiones y algo más. Por lo tanto, ese es nuestro ejercicio, con unos instrumentos que no están hechos para gestionar servicios públicos, que están hechos para administrar los bienes del Estado. Recordemos que el derecho administrativo nace en Napoleón, cuando de alguna manera piensa que el Estado empieza a tener propiedades, la nobleza francesa deja de tener propiedades y el Estado pasa a tener muchas propiedades y tiene que crear una administración. Y por cierto, la hace igual que la militar, ¿eh? Recordemos en la administración pública que nos organizamos por unidades, divisiones y secciones, que funcionamos por órdenes y por instrucciones. Eso en la gestión pública, llamémosla empresarializada o no, eso en la gestión pública es una limitación enormemente importante para poder manejar los recursos de la mejor manera posible. Porque ¿qué prima ahí? Prima el cumplimiento del procedimiento y no prima el resultado evidente basado, como decía, se decía muy bien en la mesa anterior, basado en la objetividad del resultado a obtener. Por lo tanto, no me voy a extender más y adelante con la mesa, amigo Mario.